mejor emisora para escuchar música también en TDT. En TDT. Pelotaris, buceadores, arqueros, ajedrecistas, velocistas, gladiadores, arbitrarios y ciclistas, piragüistas, saltadores, en general deportistas. Galácticos, balompédicos, presidentes, constructores, columnistas de periódicos, alpinistas, nadadores, locutores radiofónicos, en general deportistas. Hermosura es el deporte. Póngame cuarto y mitad. Que me lo llevo ahora mismo. No lo hago por chauvinismo. Lo hago por la libertad. Igualdad y fraternidad. Por la tortilla francesa. Por buscar el más allá. Qué hermosura es el deporte. Póngame cuarto y mitad. Vibran las ondas hercianas. Silencio pide yo, Claudio. Se repartirán las ranas. Da comienzo el Radio Estadio. ¿Qué tal, amigos? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del 89.0, del 90.9 y la gente que nos sintoniza a través de internet. Claro que sí, bienvenidos a todos, bienvenidos al Radio Estadio Valenciano. Aquí estamos para contarles una hazaña más, eso esperemos, hombres del Valencia Club de Fútbol. Bueno, una más, pero queremos contarles una esta temporada, hombre. Una victoria ahí en casa del Calderón, en casa del Atlético de Madrid, en el Calderón, mejor dicho, sería una buena hazaña. Está en un momento de forma espectacular el equipo colchonero, los hombres de Diego Pablo Simeone. Es el último que se pierde, eso siempre lo han dicho y eso me han enseñado a mí, así que vamos con esa ilusión. ¿Y por qué no? ¿Y por qué vamos a dar el asalto al Calderón? Hombre, vamos a verlo, y como estamos confiados, estamos aquí para contárselo en el 89.0, 90.0, en Onda Melodía, en Onda 0.es, en todas partes, para acabar pronto, porque sé que ustedes ya nos conocen y nos siguen habitualmente, y con esa misma ilusión que ustedes nos siguen, vamos a intentar acercarles, pues hombre, el partido de hoy. Esperemos que no les entre narcolepsia, que leí el otro día a mi amiga y el maridón que ponía, los jugadores de Valencia tienen narcolepsia. Listo, gracias, es verdad, se me duermen a mitad del partido. ¡Pop! Desconecten, será eso. Qué barbaridad. Pero bueno, esperemos que no sea eso. Esperemos que sea un partido bonito, un partido entretenido, un partido donde los 3 puntos vinieran a la capital del Turia. Sería espectacular. Se lo contaremos aquí con el equipo de gala, con el equipo de lujo, siempre desde los estudios centrales. Empezamos por nuestro técnico Jordi Andrés. Estamos en San Vicente 16, entre suelo segundo, en la Plaza de la Navidad. Qué bonita está. Dentro de nada se inaugura esa pista de hielo. Vayan comprándose los patines. Novedoso también la Plaza del Ayuntamiento. Tochas patines. Vendrá Manolo Macía enseguida y ya está Chema Mancha con nosotros hoy también para los comentarios. Siempre sabio, yo siempre lo digo. Yo estoy aquí para aprender de esta gente que sabe tanto de fútbol. Yo coleccionaba muchos cromos de enanos. Yo no perdía todo enseguida. ¿Será eso? Víctor, yo que estará con el micrófono inalámbrico. ¿Y quién es el que va a contarnos el partido? El papá. Ay, el papá Caldós. Madre, que ya vengo. A ver si el papá Caldós y nos trae suerte, hombre. A ver si Salenita nos trae suerte. Jordi Gosalve, buenas noches. Saludos oyentes de la sintonía del Radio Estadio Valenciano 89.0, 90.9 y para el mundo entero a través de la página web de internet de Onda Cero. En el partido de la pesadumbre, de cuántos nos caerán, de apelar a la lógica, y la lógica sinceramente habla de eso, pero hete aquí que esto es fútbol y el fútbol no entiende de lógica. Hoy quiero creer en un escudo con casi 100 años de historia, hoy quiero creer en un sentimiento, en una forma